Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les voy a presentar la página 42 a 45 del libro guía. Entonces voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan observar la guía de aprendizaje de este tercer periodo. Recuerde que estamos estudiando productos notables y que para estudiar productos notables debemos de saber muy bien lo que son multiplicaciones, divisiones y sobre todo vamos a aprender a aplicar estas fórmulas básicas de productos notables. Voy a abrirles la pantalla, voy a abrirles acá la pantalla donde tenemos esta guía de aprendizaje del tercer periodo, página 42 a 45. Entonces, esta es la guía de aprendizaje. Esto es lo que yo ya les había mostrado. Y el primer producto notable se llama cuadrado de un binomio, ¿sí? Cuadrado de un binomio se soluciona aplicando la fórmula que dice que el cuadrado de un binomio es igual. Entonces aquí está muy clarito el cuadrado de un binomio. Aquí aparece. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término más o menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Cómo yo sé cuál es el primer término? Pues lo que está antes del signo es el primer término y lo que está después del signo es el segundo término. ¿De acuerdo? Recuerden que puede ser sumando o puede ser restando, como está en el otro caso. Por eso dice acá más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si es sumando, ese primer signo ahí va con más, pero que si es restando, ese primer signo ahí va con menos. Pero el resultado siempre va a ser igual a cuadrado del primer término, en este caso sería la x al cuadrado, luego dice dos veces, el doble significa dos veces, cuando le digan el doble significa dos veces, el primero que es la x por el segundo que es la y, o sea, 2xy más cuadrado del segundo y el segundo término es la y, ¿sí? En ambos, por eso da ese resultado. Lo único que cambia es el primer signo. Si es más, va con más, si es menos, va con menos. Explicado esto, entonces vamos a hacer los ejercicios que hay en la página 44. Vamos a empezar por esos. Entonces me voy a devolver a la página 44, vamos a ir para empezar con estos ejercicios. Estos son los primeros ejercicios que ustedes deben de solucionar. Página 44. Empezamos. Entonces, para este primer ejercicio, el A, vamos a identificar cuál es el primer término. El primer término es lo que está antes del más. En este caso sería 9. ¿Y cuál es el segundo término? El segundo término es lo que está después del más. En este caso sería 4m. Entonces vamos a borrar ya. Ya identificamos el primer término y el segundo, entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula. La fórmula dice cuadrado del primer término. Entonces pongo el primer término que es 9 y lo elevo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, como es más, va con más el primer término. ¿Sí? Luego dice la fórmula, el doble es multiplicar por 2. ¿Qué multiplico por 2? Multiplico por 2 el primero, en este caso sería 9. Recuerde que eso es una multiplicación por el segundo. Y el segundo es 4m. Voy a hacerlo ahí encima de ese. Más el segundo término al cuadrado. Entonces, colocamos el segundo término que es 4m y lo elevamos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a solucionar el ejercicio. ¿Cuánto es 9 elevado a la 2? O sea, 9 por 9. 81. ¿De acuerdo? Más, ahora multiplico estos. 2 por 9, 18. Y 18 por 4, 72. Entonces la pueden hacer en la calculadora, no hay problema. Y ponemos la misma letra, en ese caso la letra es la M, entonces la bajo igual, porque no hay más M como para multiplicar M por M, no, hasta ahí llega. Luego sigue el signo más,
Y cuadrado del segundo término, el segundo es 4m, y 4 por 4, el cuadrado de 4 es 16. Y el cuadrado de m, o sea, m1 por m1, daría m2, ¿de acuerdo? Ese sería el resultado de ese primer ejercicio. De esa manera, si hacen estos ejercicios, vamos a borrar este primero y nos vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo? Facilísimo. El segundo dice que el primer término es x a la 10 y el segundo término es 5y a la 2. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula que dice cuadrado del primer término. Entonces, coloco x a la 10. Ese es el primer término. Y lo elevo al cuadrado. Entonces, lo encierro entre paréntesis. Y lo elevamos a la 2. ¿De acuerdo? Como tiene un menos, entonces va con el primer signo menos. Ahora multiplico el doble multiplica por 2. El primer término, en este caso, para que no se confunda, no voy a colocar el signo por, sino voy a colocar un puntico. Recuerde que cuando hay un puntico significa que está multiplicando. El primer término sería x a la 10 por el segundo término. Entonces pongo otro puntico y el segundo término es 5 y a la 2. ¿De acuerdo? Ahora la última parte de la fórmula, más cuadrado del segundo término. Entonces vuelvo a colocar 5 y a la 2 y lo elevo al cuadrado. Ahora les explico cómo se solucionan esos números que están elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a solucionar este. X a la 10 elevado a la 2. Entonces se pone la misma base, en este caso la X, y se multiplican los exponentes. ¿Cuántos 10 por 2? 20. Ese sería el exponente de ese primer resultado. Ahora sigue menos. Multiplico los números con los números. 2 por 5. Mírenlo acá. 2 por 5. Este 2 por ese 5 daría 10. Y las letras x10 y no hay más x10. Entonces queda exactamente igual. Y la otra letra es la y a la 2. Y no hay más. Entonces la dejo exactamente igual. Si tuviéramos más letras, multiplicamos las letras. Y para multiplicar letras, recuerden de que se suman los exponentes. Ahora vamos con el último resultado, el cuadrado del segundo término. El segundo término era 5 y a la 2 elevado a la 2. Entonces, primero elevo el 5 a la 2. 5 por 5. O sea, el 5 multiplicado 2 veces, el 5 elevado a la 2 da 25. Ahora la y a la 2, la elevo a la 2. Se pone la misma base, en este caso sería la y, y se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Ese sería el resultado del ejercicio 1B. De esa manera pueden ustedes hacer los demás ejercicios, pero hoy les estamos explicando todos los ejercicios de la primera pregunta. Vamos con la C. La C, identificamos primero cuál es el primer término. El primer término es lo que está antes del signo menos, ¿sí? Y lo que está después del signo menos es el segundo término, ¿de acuerdo? Cuando ya tenemos identificado eso, entonces podemos aplicar la fórmula. La fórmula dice cuadrado del primer término. Entonces el primer término es 2x, lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo encierro entre paréntesis? Para saber de que los dos números están elevados al cuadrado. Ahora, como tiene signo menos, va con menos. Si tuviera más, todo sería más. Ahora dice el doble multiplica por 2. Multiplicamos por 2. El primero que dice 2x. Para que no me queden 2x ahí, entonces ese por lo voy a poner como un puntico. ¿Sí? Un puntico. Ese puntico significa ahí por 2x, que es el primer término, por otro puntico, 3z, que es el segundo término. ¿Sí? Y la fórmula dice que más el segundo término al cuadrado, entonces 3z, y lo elevo al cuadrado. Esa sería la fórmula para hallar
ese ejercicio. Muy bien, ya teniéndolo planteado, entonces lo puedo solucionar. Empiezo por el primero. ¿Cuánto es 2 a la 2? 2 a la 2 sería, voy a solucionarlo acá para que ustedes sepan dónde lo solucionen. 2 a la 2, 2 por 2, 4. ¿Cuánto es x a la 2? Entonces pongo la x y recuerden de que se multiplican los exponentes. Como aquí no hay nada de exponentes, entonces sería un 1. X a la 1 elevado a la 2, 1 por 2, 2. De esa manera, recuerden que se multiplican los exponentes de las letras. ¿Sí? Vamos con esta segunda parte. Multiplico los números que hay. 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. 12 sería el número. Ahora las letras X y Z. Como no se repiten, entonces se dejan igualitas. X y Z. Falta la última parte. Más 3 al cuadrado. 3 por 3 da 9. Y Z al cuadrado. Entonces daría Z al cuadrado. No tiene números para multiplicar, entonces queda Z al cuadrado. Ese sería el resultado del ejercicio 1C. Mire que ahí vamos solucionándolos todos de manera muy fácil y práctica, ¿de acuerdo? Vamos con el ejercicio 1D. El primer término es 4m a la 5 y el segundo término es 5n a la 3. Entonces la fórmula dice cuadrado del primer término, entonces coloco el 4m a la 5 y lo elevamos al cuadrado. Esa es como la situación. Ahora, como tiene más, va con más. 2 veces expongo el 2, pongo un punto para que no me enrede. El primero es 4m, ¿sí? Ustedes pueden ver, pongo un punto, 4m a la 5 es el primero, 4m a la 5, por el segundo, 5n a la 3, 5n a la 3, más el segundo al cuadrado, entonces vuelvo a repetir el 5n a la 3 y lo elevo al cuadrado, entonces lo encierro entre paréntesis y le pongo un 2. Ahora sí, lo voy a solucionar. Entonces empiezo por la primera parte, o sea, esta parte de acá. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 4 por 4, 16. ¿Cuánto es m a la 5 elevado a la 2? Pues se pone la misma letra. Recuerde que una potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Entonces, 5 que tiene la m por 2 que está al cuadrado, 5 por 2 daría 10. Ese sería el primer resultado. Como va con más, recuerde que tiene un más. Adelante. Ahora vamos a solucionar el segundo. Multiplico los números. 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40 son los números. Ahora las letras. M a la 5 queda igual porque no hay más. No tengo más con cuál multiplicar la M. Y n a la 3 queda también igual porque no hay más con cuál multiplicar la n. ¿Sí? Recuerde que las letras no se pueden juntar. Las letras hay que dejarlas así separadas. Y si son letras iguales, la multiplicación dice que se suman los exponentes de las letras. Y el último término sería 5n a la 3 al cuadrado. Entonces, voy a solucionar este último que está acá. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Mire lo fácil que se hace. Y ahora la n a la 3 elevado a la 2. Recuerde que se deja la misma letra, la n, y multiplico los exponentes. 3 por 2 daría 6. De esa manera solucionamos el ejercicio 1D. Muy bien, muchachos, ahora vamos con el 1E. El 1E les generó mucha dificultad a ustedes. No sé por qué, pero al parecer el hecho de que tenga fraccionarios les genera dificultad, pero es lo mismo. Primero identificamos cuál es el primer término, que sería 3/6 W, y cuál es el segundo término, que sería 1/2 Y. Ese sería el segundo término. Ahora aplicamos la fórmula. La fórmula dice cuadrado del primer término. Entonces pongo 3/6 W al cuadrado. Entonces recuerde que se encierra entre paréntesis para saber que todo eso hay que elevarlo a la 2.
Como tiene un menos, va con menos. La fórmula dice 2 veces el primero es 3/6 W por, un puntico, para que sepa que ese es un por, el segundo es 1/2 Y. ¿De acuerdo? Más el segundo al cuadrado. Otra vez pongo 1/2 Y, la letra Y, nunca le olvide la letra, a veces se les olvida la letra, y lo elevan al cuadrado, muchachos. Esa sería la forma como debemos de plantear ese ejercicio. Ahora lo voy a solucionar. Entonces empiezo por este primero que está acá. 3/6 W al cuadrado. Entonces elevo el 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Elevo el 6 al cuadrado, o sea, el denominador, 6 por 6, 36. Entonces abajo me daría 36 como denominador, de esa manera me queda. Y ahora elevo la W al cuadrado. De esa manera queda solucionado el cuadrado de 3/6 W, sería ese el resultado, 9/36 W. Sigue menos. Miren que este 2 no tiene denominador, entonces le voy a poner un 1 abajo. ¿Para qué? Para multiplicar los de arriba con los de arriba. 2 por 3, 6 y 6 por 1, 6. Y voy a multiplicar los de abajo con los de abajo. 1 por 6, 6. Y 6 por 2, 12. De esa manera soluciono esa multiplicación de fraccionarios. Se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Ahora las letras. Hay una W y hay una Y. Como no son letras iguales, hay que dejarlas así, separaditas, con W y Y. Sigue más. Faltaría el último término, que sería este que está acá. Elevo el 1 al cuadrado, una por una. 1. Y 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Ahora Y al cuadrado, Y por Y, Y a la 2. Y ese sería el resultado de S1E. Vamos con el último de la primera pregunta, muchachos. Sería la F. La F que dice 5/7 a la 2. Entonces, empecemos. Elevo 5/7 al cuadrado. Pues coloco el 5 arriba, el 7 abajo, los encierro entre paréntesis, y la A a la 2, y la A a la 2, y ese término lo encierro entre paréntesis para saber de que todo ese va al cuadrado. Como tiene un más, va con más. ¿De acuerdo? Sigue 2 veces, les coloco el 2, pongo un punto para que sepa que es por. El primero es 5/7, les pongo 5/7. A la 2, ¿sí? Recuerde que el primero es con la letra y todo. Por el segundo es 1/8 N, 1/8 de la letra N. ¿De acuerdo? Más el segundo al cuadrado. Entonces, el segundo al cuadrado pongo otra vez 1/8 de la letra N. Lo encierro entre paréntesis para saber de que todo está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ese sería el planteamiento de ese ejercicio 1F. Ahora lo vamos a solucionar. Entonces empiezo con el primer término. 5/7 a la 2 y lo elevo al cuadrado. Todo ese está elevado al cuadrado. Quiere decir que el 5 lo elevo a la 2, el 7 lo elevo a la 2 y la A a la 2 la elevo también a la 2. Empecemos con el primero. 5. 5 por 5, 25. O sea que el numerador es 25. Ahora el denominador, 7. 7 por 7, o sea, 7 al cuadrado da 49. Ahora la letra. La letra es la A. Les pongo la A. Y se multiplican los exponentes. La A hasta la 2 elevado a la 2. 2 por 2 sería 4. Esa sería la solución del primer término. Ahora vamos con el segundo término. Más
Recuerde que este 2 no tiene un denominador, entonces le pongo un 1 abajo. ¿Para qué? Para saber de que se multiplican los de arriba con los de arriba. ¿Sí? 2 por 5, 10. Y 10 por este 1. Da 10. Como numerador da 10. Ahora vamos con el denominador. 1 que le puse a este 2 por 7, 7. Y 7 por 8, 56. 56 sería el denominador. Ahora las letras. A la 2 queda igual, porque no hay más a la 2. Y n queda igual, porque no hay más n para multiplicar la n. Entonces, hasta ahí queda igual. Sigue un más. Y vamos con el último término. O sea, que voy a solucionar este que está acá. ¿De acuerdo? 1 al cuadrado, 1 por 1, da 1. Y 8 por 8 da 64. Esa sería la solución del fraccionario. Ahora de la letra, la n. Pongo la n y multiplico los exponentes. Como la n no tiene nada, sería un 1. Y 1 por 2 daría 2. Esa sería la solución del ejercicio 1, de todos los ejercicios de la 1, de la A hasta la F. Muchachos, ese era básicamente lo que quería explicarles hoy. Sin embargo, les voy a dejar cómo se soluciona el segundo ejercicio, que se llama diferencia de cuadrados. Suma por la diferencia de cuadrados. Entonces, está explicado en la página 42 del libro, que se llama producto de la suma por la diferencia de dos términos. O sea, cuando usted vea dos números iguales, mire que el primer término es igual acá y acá. Y el segundo término, este es el segundo término y este es el segundo término, también es igual aquí. En los dos paréntesis son iguales los números que tienen. ¿En qué se diferencian? En que en un lado hay un menos y en el otro lado hay un más. O sea, que tienen signos diferentes, unos más y otros menos, pero los números y las letras que tienen son igualitas. Cuando ustedes vean eso, eso siempre es igual al cuadrado del primer término. O sea, usted copia el primer término, y si usted lo mira en cualquiera de los dos, el primero va a ser el mismo, en este caso sería 2a, cuadrado del primer término, siempre va a ser menos cuadrado del segundo término. Entonces, copian el segundo término, que si usted lo mira en cualquiera de los dos paréntesis, el segundo término es 4b. Y lo elevan al cuadrado. Y luego solucionan. 2 por 2 daría 4. A la 2. Esa sería la solución. Y 4 por 4 daría 16. B a la 2. De ahí salen los resultados que están ahí. ¿De acuerdo? Eso era lo que quería explicarles de esa partecita. ¿Sí? Miren de dónde salió el resultado. Ay, profesor, yo no sabía de dónde había salido este 4 y este 16. Salieron de aplicar esta fórmula que dice aquí. El producto de la suma por la diferencia de dos términos es equivalente a la diferencia entre el cuadrado del primer término. Vean, cuadrado del primer término, véanlo acá. Y el cuadrado del segundo término. Y el cuadrado del segundo término de acá. Cuando le digan diferencia, significa que es un menos. De esa manera se solucionan todos esos ejercicios. Ese es el más fácil de todos, ¿sí? Entonces vamos a solucionar el 2. ¿El 2 qué dice? Entonces vamos a solucionarlo. Voy a solucionarlo a todos ahí rapidito porque son muy fáciles. Entonces solamente es plantear el ejercicio. Primero, identifico cuál es el primer término de acá. La X. ¿Y cuál es el segundo término? La Y. En un lado suma y en el otro lado restan, pero son los mismos X y Y, ¿sí? Cuando ustedes vean los mismos números, en un lado sumando y en el otro restando, siempre es igual al cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Siempre es igual a eso. Siempre es igual al cuadrado del primero, 2 por 2, 4, por a la 2, menos el cuadrado del segundo, 1 por 1, 1. Vamos a hacer este. Siempre es igual al cuadrado del primero, 1 por 1, 1, menos el cuadrado del segundo, 3 por 3, 9. A por a la 2. Y x por x, x2. Esa sería la solución de la C. La D, cuadrado del primero,
A por A a la 2, menos cuadrado del segundo, B por B, B a la 2. Siempre es igual a eso. A por A la 2, menos X por X, X a la 2. ¿De acuerdo? M por N, cuadrado del primero, menos cuadrado del segundo. De esas maneras se solucionan esos ejercicios de la pregunta 1, de la pregunta 2. Vamos a hacer Siempre es igual, mire que son los mismos números. En un lado está sumando y en el otro lado está restando. Solo la única diferencia. Entonces eso es producto suma por la diferencia de dos términos. O sea, los dos términos son iguales. En un lado está sumando y en el otro lado está restando. Siempre es igual al cuadrado del primero, 1 por 1, abajo 4 por 4, 16. Ahora la letra M por M, M2, menos cuadrado del segundo, 2 por 2, 4. Y 5 por 5, 25. Esa sería, y N por N, N2. Recuerden, nunca le olvide la letra, que a algunos se le olvida la letra. Y esa sería la solución del segundo ejercicio. Voy a borrar esa parte para que hagamos el tercero. ¿Bien? Mire que el segundo fue muy fácil. ¿Cómo se soluciona? Entonces dice, completa la tabla de doble entrada con los resultados de los productos notables correspondientes. Entonces, ¿cuánto sería este resultado? Entonces, de una vez lo hacemos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de X más Y por X más Y? Entonces, coloco acá X más Y. Como pueden observar, estaría dos veces. ¿Sí? Dos veces, porque X más Y por X más Y queda X más Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo haría de la siguiente manera. Cuadrado del primero. Como tiene un más, va con más dos veces. El primero por el segundo. Primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. Y por Y. Y a la 2. Y a la 2. De esa manera lo solucionaríamos. Ahora vamos con este otro. X más Y a la 2 por X más Y. Entonces, si yo realmente, ¿qué quiere decir que tengo? Tengo X más Y 3 veces. ¿Sí? Y esto ya sería un cubo. ¿Cómo se soluciona el cubo? Cubo del primero, como tiene un más, va con más 3 veces el primero, en este caso el primero es la X al cuadrado por el segundo. Mire que la X disminuye 3, 2, más otra vez 3 veces la X solita y el segundo empieza a aumentar. Mire que la de X disminuye 3, 2 y 1 acá. Y el segundo aumenta 1, acá ya sería Y2 y me faltaría Y3. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. De esa manera se solucionan todos los que son al cubo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean el cubo, siempre es igual a cubo del primero, ¿sí? Como tiene un más, va con más. Más 3 veces el primero al cuadrado y empieza a aparecer el segundo por el segundo es un 2. Más 3 veces otra vez. El primero solito sería la A por el segundo al cuadrado. Ahí el segundo empieza a aumentar. Más el segundo al cubo. Mire que ahí el segundo aumenta a la 3 ya. Y el primero desaparece. Ahora lo soluciono. A la 3 queda igual, no cambia. No hay con qué multiplicar ni hacer ninguna operación ahí. Más, en esta parte, multiplico estos dos números, 3 por 2, 6, y pongo la misma letra. A, la A está elevada a la
2. Vamos con el tercer término, más. Acá tengo un 3 y 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4. Entonces, 3 por 4, 12. ¿De qué letra? De la letra A solita. Mire que la A no está elevada a nada. Y el último es 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y esa sería la solución de la 4A. Y así se solucionan todas la parte de la 4 siguiendo la misma lógica que les acabo de decir. Por ejemplo, la B sería cuadrado del primero, cubo del primero, porque está elevado al cubo, o sea, a la 3. Como tiene un menos, va con menos ahí adelante. Aquí se combina menos, más, ¿sí? Cuando es más, todo va con más. Cuando hay un menos, como en este caso, debo colocar menos, luego más, luego menos, y así. Entonces, cubo del primero, más, menos, 3 veces el primero al cuadrado, y el segundo empieza a aparecer por el segundo a la 1, más, otra vez 3 veces, el primero solito por el segundo, que es el 4 a la 2, más el segundo, que es el 4 a la 3. De esa manera es que ustedes plantean los ejercicios al cubo, ¿sí? Siguiendo esa lógica. Cubo del primero queda igual, porque no hay con qué operar, menos, ¿sí? Aquí me equivoqué en este último, es un menos. Recuerde que cuando tiene un menos, yo tengo que aplicar ahí que va con menos, más, menos, ¿sí? Termina en menos. Menos 3 veces el primero por el segundo, 3, este 3 por este 4 daría 12, y la A quedaría igual, porque la A no tiene con qué multiplicar ni nada. Más, voy acá, 3 por 4 a la 2, y 4 a la 2 es 16, entonces, ¿cuánto es 3 por 16? 3 por 16, 48. Ustedes la pueden hacer en una calculadora, no hay problema. De la letra ¿qué? A, ¿sí? Y el último término es menos 4 a la 3. 4 por 4, 16 por 4, 64. Ese sería el resultado de la 4B. Voy a borrar todo. Les voy a hacer la última, la 4C. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ustedes sepan cómo se plantea y ya lo puedan hacer. Entonces dice la pregunta que salió al cubo. Entonces, cubo del primero. Ay, profesor, ¿cómo sé yo que esa es la fórmula? Cubo del primero. Usted la puede ver allá. Cubo de dos términos. Ahorita la leo. Es igual al cubo del primero. Entonces copio el primero y lo elevo al cubo. El primero es la m y lo elevo al cubo. No hay problema ahí. M al cubo. Estamos haciendo esta c. ¿Sí? Ahora, sigue, como tiene un menos, va con menos. 3 veces. Como es al cubo, es 3 veces. Cuando es al cuadrado, es 2 veces. 3 veces. El primero, entonces multiplico el primero al cuadrado por el segundo. ¿Y el segundo cuál es? 2 séptimos. Más, otra vez 3 veces, el primero, o sea, la m, por el segundo. Y el segundo es 2 séptimos. Pero ya es por el segundo al cuadrado. Entonces tengo que encerrar este 2 séptimos a la 2. Es muy importante que lo encerremos para que sepamos que los dos números, el numerador y el denominador, están elevados al cuadrado. Y el último, como va más, menos, menos, más, termina con menos, ese cubo, es igual al cubo del segundo. 2 séptimos al cubo. ¿Sí? Lo encierro entre paréntesis y a la 3. Voy a solucionarlo. M a la 3 queda igual, ahí no hay que hacer nada porque ya está solucionado, no hay nada con que operar. Este 3 que no tiene denominador le pongo un 1. ¿Para qué? Para multiplicar los de arriba con los de arriba. 3 por 2 daría 6. Y los de abajo con los de abajo. 1 por 7. Bueno, ahí.
7. Las letras quedan igual. M a la 2, porque no hay más M para operar ahí. Sigue más. Ahora este 3 le pongo un 1, pero este 2 séptimos está elevado al cuadrado, entonces 2 por 2, 4, y 7 por 7, 49. Primero hago ese cuadrado antes de multiplicar 3 por este 4 que me dio 3 por 4, 12 de numerador, ahora de denominador. 1 por el 7 al cuadrado que me dio 49. Ese sería el denominador. ¿De acuerdo? Y se pone la misma letra, en este caso hay una M solita. El último término es un menos. O sea, estoy haciendo este último. Y tiene menos 2 séptimos a la 3. O sea, que el 2 lo multiplicó 3 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Lo mismo hago con el 7. 7 por 7, 49 por 7. 49 por 7 me parece. Y hágalo en la calculadora que da 343. Y ese sería el resultado de la pregunta 4C. Las demás las hacen ustedes, pues ya ahí les dejé planteado las 3 primeras. Yo sé que ustedes son capaces de hacer la 4D, la 4E y la 4F. Vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase continuamos con los demás ejercicios. Muchas gracias, muchachos. Comparen que sus resultados les esté dando, los ejercicios les estén dando bien. La idea es que ustedes avancen en casas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir para terminar el video acá. Muchas gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase.